Pokémon, evolucionando desde Charmander. Capítulo 1. Academia Pokémon de Ciudad Wintergreen. En el centro de la academia se alzaba un edificio gigantesco y colosal, el centro de crianza Pokémon. Este era el edificio principal de todas las academias Pokémon. Dentro del centro de crianza había miles de huevos Pokémon que aún no habían eclosionado. En ese momento, en la incubadora del segundo piso del centro, un huevo Pokémon cuya cáscara estaba cubierta de ondulados patrones similares a llamas comenzó de repente a sacudirse violentamente. Dentro del huevo, Hirata Psycho contempló su propia apariencia con una expresión completamente atónita. ¿Qué está pasando? Piel naranja, un cuerpecito redondo y regordete, grandes ojos parpadeantes. Y al final de su cola, una llama ardiente. ¿No era esa, sin lugar a dudas, la apariencia de un Charmander? ¿Había transmigrado? ¿Y encima se había convertido en un Charmander? ¡Mierda! Psycho permaneció aturdido durante un buen rato. Después de confirmar una y otra vez que no estaba soñando, solo pudo exprimir esas dos palabras para expresar su conmoción, rabia e impotencia. Una cosa era transmigrar. Pero en realidad había transmigrado a un Pokémon. ¡Qué mala suerte! Así que este es un mundo fusionado con el mundo Pokémon. Después de calmar por fin sus emociones y ordenar los fragmentos de recuerdos en su mente, Psycho finalmente obtuvo una comprensión general de su situación y circunstancias actuales. Hace 100 años, el mundo real y el mundo Pokémon chocaron y se fusionaron. Todo tipo de Pokémon comenzó a aparecer en cada rincón del mundo. Ya fuera en el cielo, el océano, los bosques, los desiertos, las montañas o las ciudades. Podías encontrar rastros de estas criaturas por todas partes. Ante esta repentina conmoción, la humanidad se dividió en dos bandos con posturas opuestas. Uno era la facción moderada. Defendían domesticar a los Pokémon, aprovechar sus habilidades, coexistir pacíficamente con ellos y beneficiar a la humanidad. El otro era la facción radical. Creían que los Pokémon eran demasiado salvajes para ser domesticados y exigían su exterminio para mantener el dominio absoluto de los humanos. Al final, los radicales se hicieron con el derecho a decidir. Comenzaron a lanzar campañas de exterminio contra los Pokémon. Sin embargo, los arrogantes humanos habían subestimado gravemente de lo que eran capaces los Pokémon. Olvídate de aterradores Pokémon legendarios como Kyogre y Groudon, capaces de provocar tsunamis y erupciones volcánicas. Incluso el más débil de los Pokémon, Weedle. La toxina contenida en el cuerno de su cabeza. Solo 0,01 miligramos bastaban para matar instantáneamente a una persona. Era varias veces más aterradora que la criatura venenosa más letal originaria del planeta. En esta guerra que se prolongó durante años, la humanidad perdió batalla tras batalla. En el momento más peligroso, prácticamente había sido llevada al borde de la extinción total. Pero justo entonces, el descubrimiento de antiguas ruinas Pokémon en múltiples lugares trajo un punto de inflexión. La humanidad comenzó a dominar métodos para domesticar Pokémon. Entrenadores geniales surgieron uno tras otro. Combinado con los conflictos entre los propios Pokémon debido a las diferencias de especie y tipo elemental. Esto finalmente le dio a la humanidad una oportunidad para recuperarse y tiempo para desarrollarse. Más adelante, a medida que los entrenadores se hicieron cada vez más fuertes, su influencia y autoridad también aumentaron. La estructura del mundo entero cambió a medida que las naciones se fusionaban, formando finalmente las 9 alianzas que existían en la actualidad. La Academia Pokémon de Ciudad Wintergreen, donde se encontraba Psycho, estaba ubicada en una ciudad bajo la jurisdicción de la Gran Alianza Axia, una de las 9 grandes alianzas. Academias como esta. Solo dentro de la Gran Alianza Axia había miles de ellas. Entonces eso significa que soy uno de los Pokémon iniciales entre los que los estudiantes de la Academia pueden elegir. Psycho miró sus pequeñas manos con garras mientras hablaba. Increíble. En mi vida anterior trabajé hasta morir para los capitalistas, y en esta vida todavía tengo que trabajar para los entrenadores. Psycho se quejó y luego se tumbó dentro del huevo, acurrucando su cuerpo. Por suerte, la lección entre un Pokémon inicial y un entrenador funcionaba en ambos sentidos. Mientras él no estuviera dispuesto, ningún entrenador podía capturarlo por la fuerza. Y cualquier Pokémon que no eligiera a un entrenador, después de eclosionar, podía seguir viviendo en la academia. Sin preocupaciones y libre de inquietudes. Psycho pensó que, como ya ni siquiera era humano, bien podía simplemente dejarse llevar y convertirse en un completo holgazán. Vivir una vida segura, estable y cómoda.
aunque era un Charmander. Y podía evolucionar a un Pokémon bastante poderoso como Charizard. Por los recuerdos que tenía en su mente, Zico comprendía perfectamente. El verdadero mundo Pokémon era extremadamente cruel. Frente a Pokémon legendarios con un poder abrumador capaz de destruir el cielo y la tierra. Ni siquiera sería capaz de soportar un simple placaje de ellos. La especie con la que nacías ya determinaba el 99% del límite de crecimiento de un Pokémon. Los juegos eran juegos. La realidad era la realidad. Por muy fuerte que fuera un Charizard, nunca podría rivalizar ni siquiera con el más débil de los Pokémon legendarios de tercer nivel de tipo fuego, como Moltres. Tras aceptar esta realidad, Zico aceptó su destino con aún más tranquilidad. Decidió firmemente pasar toda su vida tumbado cómodamente como un completo holgazán. Esforzarse entrenando y cultivándose. A menos que existiera alguna oportunidad que le permitiera romper sus propios límites. Una oportunidad que le permitiera seguir creciendo hasta poder rivalizar con un dios creador al final. De lo contrario, ni hablar. Pero ¿cómo iba a existir algo así? Ese tipo de cosas solo ocurrían en los sueños. Pensando en ello, Zico se estiró perezosamente y volvió a recostarse dentro del cascarón. Entonces empezó a dormir profundamente. El anfitrión cumple los requisitos del sistema. El sistema de vida relajada ha sido activado. La repentina voz electrónica mecánica explotó en su mente, sobresaltando tanto a Zico que se incorporó de un salto. Antes de que pudiera reaccionar, justo delante de sus ojos, un panel de datos semitransparente comenzó a aparecer y a flotar frente a él. La repentina voz electrónica mecánica explotó en su mente, sobresaltando tanto a Zico que se incorporó de un salto. Antes de que pudiera reaccionar, justo delante de sus ojos, un panel de datos semitransparente comenzó a aparecer y a flotar frente a él. Capítulo 2. Especie: Charmander. Tipo: fuego. Habilidad: mar llamas. Cuando los PS disminuyen, aumenta el poder de los movimientos de tipo fuego. Nivel: rango principiante, NV1, 0 diagonal 100 exp. Estado: bueno, pendiente de eclosión. Potencial: clase gimnasio, aproximadamente NV 40-50. Estadísticas base: PS 39, 39, ataque 52, 52, defensa 43, 43, ataque especial 60, 60, defensa especial 50, 50, velocidad 65, 65, total 309, 309. Los segundos números son las estadísticas de un Charmander común. Movimientos: arañazo, gruñido. Descripción: un Charmander completamente común, de potencial promedio, con una personalidad perezosa, poco probable que llegue muy lejos. Zico leyó su panel de estadísticas línea por línea. Su expresión se volvió más desagradable con cada línea. Santo cielo. De verdad era un Charmander que no podía ser más mediocre aunque lo intentara. El límite de esta vida, con mucha suerte, apenas podría evolucionar hasta convertirse en un Charizard. De verdad esta era la plantilla estándar para un transmigrador. Era demasiado lamentable. Justo cuando terminó de lamentarse, la voz electrónica en su mente volvió a sonar. Se ha emitido el paquete de regalo inicial. Por favor, revisa tus recompensas. Felicidades al anfitrión por obtener telepatía, una ruta de evolución especial, por 20 puntos de estadísticas base en blanco y una nueva habilidad aleatoria. Espejo mágico. ¿Qué demonios? Al escuchar eso, Zico se animó al instante. 20 puntos de estadísticas base en blanco. No significaba eso que podía asignar esos puntos como quisiera. Y lo más importante, con el sistema presente, sin duda habría más puntos de estadísticas base como recompensas en el futuro. A este paso, incluso podría impulsarlo hasta el nivel de un legendario de primera categoría. Un legendario de primera categoría. Una existencia que gobernaba el mundo. El rey absoluto de este planeta. Un ser cuyos gestos casuales tenían el poder de mover montañas y llenar mares. Era imposible no anhelar algo así. Además, por los recuerdos que Zico había heredado, la mayoría de los legendarios de primer nivel podían transformarse en forma humana. Con solo pensarlo, el camino que tenía por delante parecía brillante y lleno de posibilidades. Este pequeño cuerpo de Charmander suyo ya no parecía tan malo.
Lo que dio lugar a una nueva pregunta. ¿Dónde debería colocar estos puntos de estadísticas base? Tras pensarlo un momento, tuvo la respuesta. Sin dudarlo, los invirtió todos en ataque especial. Su razonamiento era muy claro. Iba a convertirse en una pieza de artillería de alto poder ofensivo. Usaría llamas abrasadoras para purificarlo todo. Se convertiría en un dios del fuego. Una vez que tomó la decisión, actuó. Los 20 puntos de estadísticas base fueron asignados de una sola vez. En un instante, Zico sintió un poder extraño inundar su cuerpo. Era como si todo en su interior estuviera siendo reforjado. Una indescriptible y desbordante sensación de poder comenzó a brotar desde lo más profundo de él. Su vientre ardía. Una poderosa energía de tipo fuego circulaba y se agitaba dentro de él, reuniéndose sin cesar hasta llenarlo por completo. Incluso la cáscara de su huevo Pokémon comenzó a brillar con una luz roja. Los patrones ondulantes con forma de llamas sobre la superficie se agitaron y ondularon como si hubieran cobrado vida. Un calor abrasador cocinó el aire a su alrededor hasta hacerlo distorsionarse. Los huevos Pokémon que descansaban cerca de él fueron rodando uno tras otro con una serie de estruendos, dejando un claro círculo de espacio vacío a su alrededor. Los cambios dentro de su cuerpo continuaron durante varios minutos antes de que finalmente se calmara. Zico podía sentirlo con total claridad. Se había vuelto más fuerte. Y esa fuerza no provenía de subir de nivel mediante el entrenamiento. Provenía de una mejora fundamental en su talento innato. Volvió a revisar su panel de estadísticas. Tal como esperaba. Los nuevos datos que se mostraban allí indicaban que no solo su ataque especial en la columna de estadísticas base había aumentado en 20 puntos. Incluso su potencial había ascendido de nivel de clase gimnasio a nivel de cuasi alto mando. Y, además, en la columna de movimientos, se había añadido un nuevo movimiento, lanzallamas. Lanzallamas. Ese era un poderoso movimiento de tipo fuego que un Charmander normalmente solo aprendería. Después de evolucionar por completo a Charizard. Una densa energía de tipo fuego comprimida en un pilar de llamas. Con un calor y un poder destructivo aterradoramente altos. Sin embargo, un Charmander que ni siquiera había salido del cascarón, ya lo dominaba. Si alguien llegara a descubrirlo, se le caería la mandíbula y, sin duda, se lo llevarían para diseccionarlo sobre la mesa de un laboratorio. Después de terminar de saborear la abundante energía de tipo fuego dentro de su cuerpo, Zico comenzó a revisar el resto de sus recompensas. La telepatía no hacía falta explicarla. Eso era, sin duda, algo muy bueno. Era una habilidad exclusiva de los Pokémon legendarios, que le permitía comunicarse con los humanos. La nueva habilidad, Espejo Mágico, también era excelente. Podía ignorar los movimientos de los Pokémon rivales que alteraban sus estadísticas y reflejar esos efectos de vuelta hacia ellos. Además, también impedía que máquinas y habilidades especiales examinaran la información sobre su estado. De ese modo, nadie podría ver qué era lo que lo hacía especial. Y podría evitar que se lo llevaran para diseccionarlo. Por último, la recompensa del sistema, una ruta de evolución especial. Era la parte que más le interesaba a Zico. Había supuesto que esa llamada ruta de evolución especial significaba que sería capaz de mega evolucionar por sí mismo. Pero cuando examinó cuidadosamente esa entrada, su rostro se quedó completamente congelado por la conmoción y la incredulidad. Pokémon, evolucionando desde Charmander. Zico sintió que ya ni siquiera importaba si podía volver a convertirse en humano. No hace falta decir más. Es este. Sin la más mínima vacilación. Zico ya había planeado el camino que seguiría en el futuro. Entre Charizard y Wargreymon, eligió al segundo sin pensárselo 2 veces. Muy bien. De ahora en adelante trabajaré duro para convertirme en Wargreymon. Zico rebosaba espíritu de lucha. El abatimiento de antes desapareció por completo. Ya no quería ser un holgazán. Solo quería esforzarse, entrenar con seriedad y templarse a sí mismo. Publicando misiones. Misión principal. Completar una evolución. Misión secundaria 1. Dormir durante 30 minutos. Misión secundaria 2. Quedarse en las nubes durante 20 minutos. Misión secundaria 3. Charlar con el Pokémon del huevo de al lado durante 10 minutos. Misión secundaria 4. Recordatorio amistoso. Las misiones principales otorgan recompensas especiales.
Las misiones secundarias otorgan recompensas aleatorias. Las misiones principales se renuevan al completarse. Las misiones secundarias se renuevan automáticamente todos los días. Al observar las misiones del sistema, Zico por fin recordó que este sistema parecía llamarse el sistema de vivir sin esfuerzo. Con unas misiones tan propias de un holgazán, la verdad es que parecía bastante normal. Aún así, también estaba bien. Si podía completar misiones mientras estaba tumbado, ¿por qué no? Pensando en ello, se dio la vuelta con pereza. Luego se acurrucó cómodamente dentro del cascarón. Y se quedó dormido de inmediato. 2 días después. Misiones diarias completadas. Felicidades al anfitrión por obtener 50 exp. Cuando despertó, la voz del sistema volvió a resonar en la mente de Zico. Una ola especial surgió desde el interior de su cuerpo. Zico sintió que su comprensión del combate y de las técnicas se había vuelto aún más profunda. Volvió a mirar su panel de estado, con las recompensas de 2 días de misiones secundarias. Su nivel ya había aumentado al nivel 5, alcanzando la etapa intermedia del rango de principiante. Puede que no sonara muy alto, pero seguía siendo un Pokémon que aún no había salido del huevo. Los Pokémon que nacen de sus huevos comienzan en el nivel 1, y él ya estaba en el nivel 5. Sin duda alguna, eso era una ventaja enorme. Prácticamente se había adelantado desde la línea de salida de la vida. Una vez que tomas la delantera por un paso, cada paso siguiente es más rápido. Enderezándose, Zico estaba bastante satisfecho con su situación actual. Después de revisar las misiones diarias restantes del día, decidió seguir charlando con el Caterpie vecino en el huevo Pokémon de al lado, tras 2 días seguidos conversando. Mientras completaba misiones y obtenía recompensas, Zico también había satisfecho discretamente un poco de su lado travieso. Había logrado implantar una idea en la mente de Caterpie. Hermano, lo que me dijiste, es realmente cierto. De verdad puedo evolucionar a Rayquaza. Caterpie se retorció para acercarse, apoyando su huevo contra el de Zico mientras preguntaba. Su tono estaba lleno de emoción. Por este asunto. Llevaba emocionado un día y una noche enteros. Créeme, pude darme cuenta de un vistazo de que eres extraordinario. Sin duda eres ese Caterpie elegido, destinado a evolucionar a Rayquaza, el soberano de los cielos. Respondió Zico con una expresión completamente seria. Al oír eso, Caterpie se emocionó todavía más. Al instante sintió como si una luz dorada irradiara de su cuerpo. Como si se hubiera convertido en un elegido. Al percibir las expectativas y la confianza de Zico, Caterpie se tomó un momento para calmarse, a punto de decir unas palabras. Pero antes de que pudiera abrir la boca, una repentina conmoción rompió el silencio del centro de crianza. Justo después, un haz de luz iluminó el espacio tenue. Una voz llegó desde la entrada. Todos, este es el centro de crianza de nuestra academia. Hoy, cada uno de ustedes elegirá aquí un nuevo Pokémon y dará el primer paso en su viaje como entrenador. En el instante en que oyó esa voz, Zico comprendió de inmediato lo que estaba ocurriendo. Cada año, los estudiantes que se graduaban de la academia acudían al centro de crianza para elegir un nuevo Pokémon adecuado, como su Pokémon inicial, y así dar el primer paso para convertirse en entrenadores. Tu Pokémon inicial es el Pokémon con el que superarás tu etapa de principiante. Y es el punto de partida de todo entrenador. No hace falta que diga lo importante que es elegir un Pokémon inicial adecuado. Así que ahora pueden entrar y elegir libremente. Tan pronto como la instructora al frente de la fila terminó de hablar en la puerta, los estudiantes que estaban detrás de ella estallaron en vítores de alegría. Y luego entraron al centro de crianza como una marea. Al mismo tiempo, entre aquella multitud que irrumpía, solo una chica de rostro delicado y figura elegante permanecía de pie donde estaba. En sus ojos claros había una densa mezcla de confusión y asombro. Yo renací. La chica llevaba el uniforme de la academia. Su coleta estaba atada en alto, y todo su cuerpo irradiaba una sensación de energía juvenil. Sin embargo, al segundo siguiente, aquel rostro bonito y vivaz de una joven, de repente se cubrió con una capa de frialdad. Toda su persona comenzó a desprender un aura de, manténganse alejados,
desconocidos. Esto es, hace 20 años. Miró a su alrededor. Al ver el uniforme estudiantil que llevaba puesto. Y el centro de crianza frente a ella. Y Himeko murmuró para sí misma. Recordaba con absoluta claridad. Que ya había caído durante aquel colosal motín de Pokémon legendarios que arrasó con el mundo entero. Las montañas se habían derrumbado, la tierra se había abierto, el magma había brotado, los mares habían rugido, los relámpagos habían destellado, los truenos habían retumbado y los vendavales habían aullado. 2. El mundo entero había caído en un aterrador caos y oscuridad. Aunque, en aquel entonces, ya se había convertido en la entrenadora de nivel campeón más joven del mundo. Aclamada como el mayor genio de la historia. Y la entrenadora con más probabilidades de alcanzar el nivel de maestro de la liga. Seguía habiendo sido completamente impotente frente a un poder de esa magnitud. Al final, después de que todos sus Pokémon murieran en combate, ella también pereció con el corazón lleno de resentimiento. Pero, ¿por qué? Ahora estaba aquí de nuevo, sana y salva. Además, todo lo que tenía delante se sentía tan real, las imágenes y las sensaciones eran tan vívidas, que podía estar completamente segura de que no estaba dentro de una ilusión. ¿Esto podría ser el poder de Celebi? Himeko recordó de repente que, justo antes de perder completamente la conciencia, había visto a un pequeño Pokémon verde con 2 alas translúcidas en la espalda volando hacia ella. Pensándolo ahora, tenía que haber sido Celebi usando su poder para atravesar el tiempo y el espacio y enviarla de regreso a este momento. Pero, ¿por qué haría algo así? Himeko frunció el ceño, incapaz de dejar de pensarlo. ¿Himeko? ¿Estás bien? La instructora que estaba a su lado vio a Himeko quedarse inmóvil, aturdida, y se acercó mientras le hablaba con suavidad. Estoy bien. Los pensamientos de Himeko volvieron a la realidad. Sacudió la cabeza mientras respondía. No podía encontrar la respuesta a esa pregunta. Así que decidió no seguir dándole vueltas, ya que se le había concedido otra oportunidad para renacer. Entonces así sería. Tenía que cambiar el desenlace de aquella batalla final. Y desviar el futuro de toda la humanidad hacia un camino diferente. Mientras estés bien. Pensé que te encontrabas mal. Date prisa y ve a elegir tu Pokémon inicial. Dijo la instructora. Cierto, el Pokémon inicial. Himeko levantó la cabeza. Y un destello cruzó sus ojos. Lo recordó al instante. Aquí, en este centro de crianza, había un huevo de Dratini. Era un poderoso Pokémon que con el tiempo podía evolucionar hasta Aragonite. Si lograba conseguirlo, ese sería el comienzo más perfecto posible. En su vida anterior, el Pokémon inicial que había elegido no había sido más que un Spearow bastante corriente. Aún así, confiando únicamente en su propio talento y esfuerzo, había conseguido, en apenas 20 años, convertirse en una entrenadora de nivel campeón de primer nivel. Si su Pokémon inicial hubiera sido Dratini desde el principio, Himeko estaba convencida de que podría haberse convertido en una entrenadora de nivel campeón en 10 años. No. Puede que ni siquiera hubiera necesitado 10 años. Al pensarlo, no pudo evitar emocionarse un poco. Respiró hondo. Su mirada recorrió todo el centro de crianza y comenzó a buscar aquel huevo de Dratini. En el espacioso centro, algunos de los estudiantes que estaban por graduarse ya habían escogido sus huevos Pokémon. Sin embargo, la mayoría de los que habían elegido eran Pokémon de tipo bicho como Caterpie o Weavile, que se encontraban entre los más débiles. Eso era normal, porque el vínculo entre un Pokémon y un entrenador era mutuo. Incluso los Pokémon que seguían dentro de sus huevos, sin haber eclosionado todavía, ya poseían sus propios pensamientos y personalidad. Si alguien arrebataba por la fuerza un huevo Pokémon que no lo apreciaba ni lo reconocía, entonces, una vez que el Pokémon naciera, existía una alta probabilidad de que se negara a obedecer las órdenes de su entrenador y se volviera rebelde y caprichoso. Sería completamente incapaz de servir como una verdadera fuerza de combate en sus manos. Incluso podría, en casos graves, volverse contra su propio entrenador y devorar. Cuanto más poderoso era un Pokémon, mayores eran sus exigencias hacia su entrenador. Solo Pokémon como Caterpie, Weavile y otras especies que se encontraban en lo más bajo de todo el ecosistema Pokémon
No eran tan exigentes cuando se trataba de elegir a sus entrenadores. Además, cuanto mayor era el talento innato de un Pokémon, más dinero y recursos requería para ser criado y entrenado adecuadamente. Eso no era algo que una familia común pudiera permitirse. En comparación, los Pokémon iniciales de tipo bicho eran mucho más fáciles de mantener. A veces bastaba con alimentarlos con unas cuantas hojas y vegetación para satisfacer sus necesidades diarias. Esa era también la razón por la que, entre los graduados que ya habían elegido sus huevos Pokémon, la mayoría se había decidido por Pokémon de tipo bicho. Especie, Lediva, tipo, bicho / diagonal volador. Especie, Gurmple, tipo, bicho. Especie, Taiyou, tipo, normal / diagonal volador. Mientras sus ojos recorrían rápidamente fila tras fila de huevos Pokémon colocados en los estantes, una sucesión de datos seguía apareciendo frente a la vista de Himeko. Ese era el talento especial innato de Himeko, el ojo de tasación. No solo le permitía ver la especie y el tipo de un Pokémon, sino también su nivel, estado y potencial. Esa era una de las razones clave por las que había podido convertirse en una de las mejores entrenadoras en apenas 20 años. Lo encontré. Su mirada finalmente se detuvo sobre un huevo Pokémon blanco, cuya superficie estaba cubierta de irregulares patrones azul marino. Especie, Dratini, tipo, dragón, nivel. Etapa principiante, nivel 1, 0 diagonal 100 exp. Estado, bueno, esperando eclosionar, potencial. Nivel alto mando. Al ver esto, las comisuras de los labios de Himeko se curvaron en una leve sonrisa. Un potencial de nivel alto mando, usado como Pokémon inicial, era bastante bueno. Este Dratini era su elección. En cuanto a si Dratini la reconocería. Sobre ese punto, Himeko no estaba preocupada en lo más mínimo. Aunque había renacido, sus 20 años de experiencia como entrenadora seguían ahí. Si ni siquiera podía conseguir que un Pokémon inicial la aceptara, más le habría valido morir de verdad. Paso a paso, caminó lentamente hacia el huevo de ese Dratini. Una sonrisa confiada adornaba el rostro de Himeko. Con el rabillo del ojo, no dejaba de recorrer los huevos Pokémon de los estantes a ambos lados, revisando aproximadamente su información. Efectivamente, tal como había pensado, todos eran Pokémon de tipo bicho débiles y de bajo potencial, además de Pokémon del tipo ave de ruta inicial. Incluso los miembros del trío iniciales eran raros allí. Y aunque había algunos, sus aptitudes eran completamente corrientes y bajas. No valían su atención. Sin embargo, de repente, los pasos de Himeko se detuvieron. La sonrisa confiada de su rostro se congeló al instante. Entonces, fue reemplazada por una expresión de desconcertada sorpresa. Himeko giró lentamente la cabeza, mirando un huevo Pokémon sobre el estante que tenía patrones rojos semejantes a llamas. Frente a sus ojos apareció una serie de datos. Especie, Charmander, tipo, fuego, nivel, incógnito, estado, incógnito, potencial, incógnito. ¿Qué estaba pasando? Himeko frunció el ceño. Este tipo de situación era algo con lo que se encontraba por primera vez. Su talento ojo de tasación nunca había fallado ni una sola vez. Incluso cuando se trataba de esos Pokémon legendarios, había podido leer su información. Entonces, ¿cómo era posible que hoy ni siquiera pudiera leer la información de un Charmander que aún no había eclosionado? Su mirada se desvió, posándose sobre otro huevo cercano. La información de Caterpie apareció ante sus ojos con total claridad. A juzgar por eso, no había nada malo con su ojo de tasación. Himeko volvió a dirigir la mirada hacia él e intentó otra vez. El resultado seguía siendo el mismo. Aparte de la especie y el tipo, todo lo demás eran signos de interrogación. No podía haber absolutamente nada. Qué extraño. Himeko estaba llena de dudas. Algo tan anormal debía de ocultar algún secreto. Su intuición le decía: este Charmander era cualquier cosa menos simple. Miró el huevo de Dratini. Luego volvió a mirar el huevo de Charmander. Después de sopesarlo un rato, Himeko ya había tomado una decisión. Levantó las piernas y caminó directamente hacia Charmander sin la menor vacilación. Frente al huevo Pokémon de ese Charmander,
ya se había reunido un buen número de personas. Como uno de los pocos miembros del trío inicial de todo el centro de crianza. Y además un poderoso atacante de tipo fuego. Charmander había traído naturalmente el favor de mucha gente. Dentro del huevo Pokémon, Hirata Psycho observaba al grupo de estudiantes reunidos frente a él, todos ansiosos por probar suerte. Con una expresión de desdén y desprecio en el rostro. No creía que entre todas esas personas hubiera alguien calificado para ser su entrenador. Después de todo, una vez que te convertías en el Pokémon de un entrenador, lo que te esperaba era una interminable sucesión de combates. Ciertamente, para un Pokémon, combatir era la mejor forma de ganar experiencia, hacerse más fuerte, evolucionar y subir de nivel. Sin embargo, el verdadero mundo Pokémon no era ni de lejos tan cálido y amable como en el anime. Una vez que estallaba una batalla feroz, el peligro implicado podía ser suficiente para amenazar tu vida. Además, en opinión de Hirata Psycho, la experiencia obtenida tras un día entero de combate ni siquiera era tanta como la que conseguía pasando un día entero tirado como un pez salado y completando sus misiones diarias. Así que, antes que convertirse en el Pokémon de esa gente, prefería seguir quedándose allí, en el centro de crianza. Una persona tras otra dio un paso al frente, tocando el huevo Pokémon, intentando establecer una buena relación con él y obtener su reconocimiento. Hirata Psycho ni siquiera se molestó en responderles. Se acurrucó dentro del huevo, preparándose para volver a dormir. Como resultado, su actitud completamente indiferente atrajo a cada vez más personas que querían intentarlo. Es que esto no iba a terminar nunca. Hirata Psycho finalmente perdió la paciencia. Si no les daba una lección, de verdad pensarían que era fácil de intimidar. En el instante en que se enfadó, todo el huevo Pokémon comenzó a sacudirse violentamente de un lado a otro. Los patrones rojos con forma de llamas sobre la superficie del cascarón empezaron a brillar. Olas abrasadoras de calor brotaron desde el interior del huevo Pokémon, elevando directamente la temperatura del amplio centro de crianza a varios grados. Los huevos Pokémon junto al de Hirata Psycho rodaron apresuradamente para alejarse, temiendo acabar asados. Las pocas personas que estaban más cerca de Hirata Psycho 1 fueron derribadas por la explosión de aire abrasador. Y el cabello de sus sienes y sus cejas ya se habían chamuscado, desprendiendo un ligero olor a quemado. SSS. Al ver aquella escena, todos aspiraron una bocanada de aire frío, con los rostros llenos de conmoción y sorpresa. Aún seguía dentro del huevo, y ya era capaz de liberar una energía de tipo fuego tan intensamente abrasadora. Estaba claro que ese Charmander era cualquier cosa menos ordinario. Sin duda poseía un talento extraordinario y un potencial ilimitado. Por un momento, los corazones de todos ardieron aún más de deseo. Sin embargo, desearlo era una cosa. Pero ni una sola persona se atrevió a dar un paso adelante para intentar establecer un vínculo. Cualquiera podía darse cuenta de que el temperamento de ese Charmander era extremadamente irritable y difícil de manejar. Si no conseguían controlarlo adecuadamente, probablemente quienes acabarían sufriendo serían ellos mismos. Por el momento, todo un grupo de personas permanecía reunido no muy lejos frente a Hirata Psycho, con expresiones complicadas, incapaces de avanzar o retirarse. A lo lejos, Himeko, que había presenciado todo el proceso, tenía una luz clara en los ojos, y la emoción que brillaba en ellos era una alegría evidente. Y así terminan los 3 primeros capítulos de esta novela. Espero les haya gustado, pronto vendrán más capítulos, así que suscríbanse.